Buena economía para tiempos difíciles es un libro que intenta responder una pregunta bastante importante y muy actual. ¿Por qué el mundo parece cada vez más dividido, desigual e incierto, incluso después de tantos avances tecnológicos y económicos? Y probablemente esa sea una de las razones por las que este libro llamó tanto la atención en todo el mundo. Porque no habla de economía desde gráficos fríos o teorías imposibles de entender. Habla de personas reales. De pobreza. Migración. Desigualdad. Educación. Trabajo. Miedo. Política. Y de cómo las decisiones económicas terminan afectando profundamente la vida cotidiana de millones de personas. Los autores, Abhijit Banerjee y Esther Duflo, ambos ganadores del Premio Nobel de Economía, plantean algo bastante importante desde el inicio. Muchos debates económicos modernos están llenos de opiniones extremas, pero muy poca gente realmente analiza la realidad completa detrás de los problemas. Y sinceramente, esta idea probablemente explique muchísimo de lo que ocurre hoy. Porque las personas suelen buscar respuestas simples para problemas extremadamente complejos. Pero el libro insiste bastante en algo fundamental. La economía no debería centrarse solamente en números. Debería centrarse en mejorar vidas humanas. Una de las primeras enseñanzas importantes del libro es cómo el miedo económico influye profundamente en la política y en la sociedad. Y esto probablemente se vea constantemente hoy. Personas preocupadas por perder trabajo. Por inmigración. Por desigualdad. Por automatización. Por crisis económicas. Entonces muchas veces las decisiones políticas comienzan a alimentarse más desde miedo que desde análisis racional. Y justamente ahí el libro intenta aportar una mirada mucho más humana y basada en evidencia. Otra parte muy interesante es cómo los autores hablan sobre inmigración. Y sinceramente, esta sección rompe muchísimos prejuicios comunes. Porque muchas personas creen automáticamente que los inmigrantes quitan trabajo o destruyen economías locales. Pero el libro analiza estudios reales realizados en distintos países y muestra que la realidad suele ser mucho más compleja. En muchos casos, la inmigración también genera crecimiento económico, consumo, nuevas empresas y dinamismo social. Y probablemente esta sea una de las enseñanzas más importantes del libro. La realidad económica rara vez es completamente blanca o negra. Otra historia importante que aparece tiene relación con trabajadores industriales en Estados Unidos que perdieron estabilidad económica debido a cambios globales y automatización. Y sinceramente, esta parte probablemente ayude a entender muchísimo del enojo social moderno. Porque cuando industrias enteras desaparecen o se transforman, muchísimas personas sienten que el sistema dejó de funcionar para ellas. Entonces el libro insiste bastante en que ignorar sufrimiento económico real solamente aumenta polarización y frustración social. Otra enseñanza muy poderosa es cómo la desigualdad extrema afecta muchísimo más que solamente ingresos. Porque no se trata únicamente de quién tiene más dinero. También influye en educación, salud, oportunidades, seguridad y movilidad social. Y sinceramente, esta parte puede resultar bastante fuerte. Porque muchas veces se habla de crecimiento económico general, mientras enormes sectores de la población siguen sintiéndose abandonados. Otra parte muy interesante es cómo los autores cuestionan ciertas ideas económicas tradicionales que durante años se aceptaron casi automáticamente. Por ejemplo, la idea de que el mercado por sí solo resolverá todos los problemas sociales. El libro muestra que en muchos casos eso no ocurre. Y justamente ahí aparece una reflexión importante. La economía necesita combinar eficiencia con humanidad. Porque una economía puede crecer técnicamente mientras millones de personas siguen sufriendo inseguridad o exclusión. Otra historia interesante que aparece en el libro tiene relación con programas sociales en distintos países pobres. Durante mucho tiempo se creyó que ayudar económicamente a personas vulnerables generaría dependencia y menos motivación para trabajar. Pero muchos estudios reales mostraron algo distinto. En muchísimos casos, cuando las personas tienen un poco más de estabilidad económica, invierten mejor, comen mejor, educan mejor a sus hijos y toman decisiones más racionales.
Y sinceramente, esto cambia bastante la manera de entender pobreza. Porque el libro insiste muchísimo en algo importante. Muchas personas pobres no toman malas decisiones porque quieran. Muchas veces viven atrapadas en condiciones extremadamente limitantes. Otra enseñanza muy fuerte es cómo el miedo constante afecta capacidad de pensar a largo plazo. Y probablemente esto aplique muchísimo tanto a individuos como sociedades enteras. Porque cuando alguien vive permanentemente preocupado por sobrevivir, resulta mucho más difícil planificar futuro, ahorrar o invertir en crecimiento. Entonces el libro insiste bastante en la importancia de crear sociedades con mayor estabilidad básica. Otra parte muy poderosa es cómo los autores hablan sobre dignidad humana. Porque muchas veces los debates económicos reducen personas a simples estadísticas. Pero detrás de cada número hay vidas reales. Familias. Miedos. Sueños. Problemas. Y sinceramente, esta mirada humana probablemente sea una de las razones por las que este libro tuvo tanto impacto. Otra historia importante del libro tiene relación con agricultores pobres en India y otros países en desarrollo. Muchos programas económicos fracasaban no porque las personas fueran irresponsables, sino porque las políticas ignoraban cómo realmente funciona el comportamiento humano. Entonces Banerjee y Duflo comenzaron a estudiar problemas concretos desde experimentos reales y observación directa. Y probablemente esta sea una de las mayores contribuciones de ambos autores. Hacer economía observando personas reales y no solamente teorías abstractas. Otra enseñanza muy interesante es cómo la educación no siempre garantiza automáticamente movilidad social. Y esta reflexión probablemente resulte bastante incómoda. Porque durante años se repitió la idea de que estudiar siempre aseguraría estabilidad y crecimiento. Pero el libro muestra que la realidad moderna es mucho más compleja. Muchas personas educadas igualmente enfrentan empleos precarios, incertidumbre y frustración económica. Y justamente por eso aparecen tanto enojo y ansiedad social. Otra parte muy importante es cómo el libro habla sobre automatización y tecnología. Porque si bien la tecnología genera avances enormes, también transforma profundamente mercados laborales. Y sinceramente, esto probablemente sea uno de los mayores desafíos económicos de las próximas décadas. Trabajos desaparecen. Otros nuevos aparecen. Muchas habilidades dejan de ser suficientes rápidamente. Entonces los autores plantean algo importante. Las sociedades necesitan prepararse mejor para esos cambios. Otra enseñanza poderosa es cómo el nacionalismo económico muchas veces crece en periodos de inseguridad social. Porque cuando las personas sienten miedo económico, suelen buscar culpables simples. Inmigrantes. Gobiernos. Globalización. Empresas. Y aunque algunos problemas sean reales, el libro insiste bastante en evitar respuestas simplistas frente a problemas complejos. Otra historia interesante tiene relación con pequeñas intervenciones sociales que generaron resultados enormes. Por ejemplo, programas simples de vacunación, alimentación escolar o incentivos pequeños para educación. Y sinceramente, esto deja una reflexión importante. A veces cambios relativamente modestos pueden mejorar muchísimo vidas humanas cuando están bien diseñados. Otra enseñanza muy fuerte es que las personas no siempre toman decisiones completamente racionales. Y esto probablemente contradiga muchísimas teorías económicas tradicionales. Porque emociones, miedo, estrés y contexto influyen muchísimo en comportamiento económico. Entonces el libro propone construir políticas públicas más realistas y humanas. Otra parte muy importante es cómo Banerjee y Duflo hablan sobre confianza social. Porque las economías funcionan mucho mejor cuando existe cierto nivel de confianza entre ciudadanos, instituciones y gobiernos. Pero cuando las personas sienten que el sistema está manipulado o es injusto, aumenta muchísimo la frustración colectiva. Y sinceramente, probablemente esto explique gran parte de la tensión política moderna en muchos países. Otra enseñanza interesante es cómo la pobreza genera agotamiento mental constante. Y esta reflexión probablemente sea extremadamente importante. Porque vivir con incertidumbre permanente consume enorme energía emocional y cognitiva.
Entonces muchas veces las personas pobres no fallan por falta de inteligencia, sino porque el estrés constante limita capacidad de planificación y decisión. Y sinceramente, esta idea cambia muchísimo la manera de mirar desigualdad. Otra parte muy poderosa del libro es cómo cuestiona el concepto tradicional de meritocracia absoluta. Porque obviamente el esfuerzo importa muchísimo. Pero también influye en contexto, educación, salud, oportunidades y entorno familiar. Entonces el libro intenta generar una mirada más equilibrada y menos simplista sobre éxito económico. Otra historia importante tiene relación con sistemas educativos donde estudiantes extremadamente talentosos igualmente quedaban atrapados en contextos sociales difíciles. Y probablemente esta parte deje una reflexión fuerte. El potencial humano muchas veces depende muchísimo de oportunidades disponibles. Otra enseñanza muy importante es que las políticas económicas deberían enfocarse más en bienestar humano real que solamente en crecimiento abstracto. Porque una economía puede crecer técnicamente mientras muchísimas personas siguen sintiendo inseguridad y frustración. Y sinceramente, esta idea probablemente sea central en todo el libro. Otra parte interesante es cómo los autores hablan sobre consumo y felicidad. Porque muchísimas sociedades modernas están obsesionadas con crecimiento económico infinito, pero no necesariamente con bienestar emocional o calidad de vida. Entonces el libro invita bastante a repensar qué significa realmente progreso. Otra enseñanza poderosa es cómo pequeños cambios en salud y nutrición pueden transformar completamente oportunidades futuras de niños y familias. Y probablemente esto demuestre cuánto impacto tienen decisiones económicas aparentemente pequeñas. Otra historia interesante tiene relación con comunidades rurales donde simples mejoras en acceso a información o infraestructura generaron cambios enormes en calidad de vida. Y sinceramente, esto deja bastante claro que muchas veces las soluciones más útiles no son necesariamente las más espectaculares. Otra enseñanza fuerte es evitar pensamiento extremista. Porque el libro constantemente critica posiciones económicas totalmente rígidas. Ni creer que el mercado resolverá mágicamente todo. Ni pensar que cualquier intervención estatal funciona automáticamente. Más bien propone analizar evidencia real y resultados concretos. Y probablemente esta mentalidad más pragmática sea una de las cosas más valiosas del libro. Otra parte muy importante es cómo los autores hablan sobre empatía. Porque muchas veces las personas juzgan decisiones ajenas sin entender contexto real. Pero cuando se observan vidas concretas, la realidad económica se vuelve muchísimo más humana y compleja. Otra enseñanza poderosa es que las sociedades necesitan reconstruir esperanza. Porque cuando enormes sectores de la población sienten que no tienen futuro, aparecen frustración, enojo y polarización. Y sinceramente, probablemente esta sea una de las reflexiones más relevantes del libro hoy. Otra historia importante tiene relación con trabajadores desplazados por globalización que nunca lograron reinsertarse completamente en nuevas economías. Y esto deja una enseñanza bastante fuerte. Las transformaciones económicas reales tienen consecuencias humanas profundas. Otra parte interesante es cómo el libro habla sobre dignidad del trabajo. Porque las personas no solamente necesitan ingresos. También necesitan sentirse útiles, valoradas y parte de la sociedad. Y probablemente esto explique muchísimo malestar emocional moderno. Otra enseñanza fuerte es que escuchar diferentes perspectivas resulta fundamental para construir mejores soluciones económicas. Porque los problemas complejos rara vez tienen respuestas únicas o simples. Y sinceramente, esta capacidad de escuchar probablemente sea cada vez más necesaria en sociedades polarizadas. Otra parte muy poderosa del libro es cómo intenta devolver humanidad a la economía. No verla solamente como competencia o dinero, sino como herramienta para mejorar vidas humanas reales. Y probablemente esa sea la esencia más importante de toda la obra. En el fondo, Buena economía para tiempos difíciles habla sobre cómo construir sociedades más inteligentes, humanas y equilibradas en medio de un mundo lleno de incertidumbre económica y tensión social. No desde ideologías extremas, sino desde análisis profundo, evidencia y comprensión humana. Y probablemente esa sea la reflexión más poderosa de todo el libro.
Porque detrás de cualquier crisis económica siempre existen personas reales intentando vivir con dignidad, estabilidad y esperanza. Y bueno, hasta aquí llega este resumen de buena economía para tiempos difíciles. Gracias por haberte quedado escuchando hasta el final. Espero que alguna de las ideas, historias o reflexiones de este libro te haya ayudado a mirar la economía, la desigualdad y los problemas sociales desde una perspectiva más humana y consciente. A veces las personas sienten que los grandes problemas del mundo son demasiado complejos para entenderlos o cambiarlos. Pero comprender cómo funcionan las decisiones económicas y cómo afectan la vida cotidiana ya es un paso importante para construir sociedades más justas y equilibradas. Recuerda que detrás de cada número, cada estadística y cada debate económico, siempre existen personas reales buscando oportunidades, estabilidad y una vida mejor. Y quizás el verdadero progreso no consista solamente en crecer económicamente, sino también en construir un mundo donde más personas puedan vivir con dignidad, tranquilidad y esperanza. Si te gustó este audiolibro, también te recomiendo Factfulness, Capital e Ideología, Thinking, Fast and Slow of Economics, porque todos exploran desde distintas perspectivas temas relacionados con economía, comportamiento humano, desigualdad y sociedad moderna. Gracias nuevamente por escuchar, y nos vemos en el próximo resumen.